Y ya, ahí sí. Va, se me oscureció la pantalla. Ahí sí, ahí estamos. Ahí sí. ¿Y está grabando, no? ¿Les aparece a ustedes que está grabando? Creo que sí. Yes. Sí, pastor. ¿Ya habló en inglés? Sí, sí. A mí me habló en español, ¿te apareció en inglés aquí? Acá, it's recording now. Ah, ya. Mire, a mí me habló en español. Sí, es todo así hablando. De hecho, pastor, usted se la escuchó, a mí me habló en español. Ya. Bueno, estamos gringos. 3 seres espirituales entonces, mis amados, la clase de hoy, clase número 8, último módulo. Recuerden que los 3 grandes módulos del primer semestre fueron la Biblia en primer lugar, luego el otro módulo fue ley y evangelio, y este tercer módulo es de 3 seres espirituales. Habla de los 3 seres espirituales de los que habla la Biblia. Entonces, vamos a partir con la introducción, ¿verdad? Diciendo que la Biblia habla de 3 seres espirituales, que son Dios, los ángeles y los hombres. Mirando la Biblia así se vuelve bastante simple, ya digamos, todo la trama que tiene la Biblia, todo lo que la Biblia nos dice, se refiere a la relación de estos 3 personajes principales de la Biblia. Cuando nosotros leemos una novela, por lo general, la novela tiene muchos personajes principales y secundarios. En este caso, en la Biblia tenemos a Dios, a los ángeles y a los hombres, ¿ya? Y dentro de cada uno de ellos hay mucho que decir, pero es básicamente la relación entre estos. Ya es la historia de estos 3 seres espirituales, cada uno apareciendo en un tiempo. Tenemos a Dios, que no tiene un inicio, ¿verdad? Vamos a ver que Dios es el único ser que existe por sí solo, que no requiere de nada para existir. Tenemos luego la creación de los ángeles y finalmente la aparición de los hombres como un ser, el único de los 3 seres espirituales que posee carne, ya que tiene una parte material y una parte espiritual. Vamos a ir revisando cada uno de estos en las próximas clases. Hoy día vamos a partir hablando de Dios, ¿ya? Y en primer lugar, cuando hablamos de Dios, tenemos que hacer una diferencia, digamos, en cuanto a las revelaciones de Dios. Lo primero que establecemos es que Dios es quien se revela a sí mismo. Ya Dios se revela a sí mismo por su espíritu. Ya si Dios no se revelara, sería imposible para el ser humano obtener conocimiento de Dios. Ya no tenemos las herramientas, no tenemos, digamos, la capacidad de poder entender a Dios, de poder acceder al conocimiento de Dios. Entonces conocemos a Dios porque Dios se revela a sí mismo. Ya Él es el Dios que se da a conocer, de alguna manera se da a conocer. Y en la escritura vimos, ¿verdad? En la clase anterior, que la escritura nos muestra 2 pactos. ¿Se acuerdan cuando vimos que la Biblia se divide en 4 unidades? Hablamos de 2 pactos y preguntamos, ¿por qué 2 pactos? ¿Verdad? La Biblia habla del primer pacto y del pacto último o del nuevo pacto. Y cada pacto es una revelación de Dios. Es como Dios se da a conocer. Entonces, tenemos a través de la Biblia la historia de la revelación de Dios. Dios se da a conocer a los distintos personajes de la escritura de alguna manera. Hablamos de Moisés como el primero que se le da a conocer con un nombre. Ya antes de Moisés se le conocía como el Dios omnipotente, pero no se había dado a conocer con su nombre, o no había dado un nombre por el cual poder, digamos, ser llamado, ¿ya? Entonces, Dios es único, ¿ya? Ese es, digamos, vamos anotando las cosas importantes, ¿verdad? Lo primero dijimos importante es que Dios se revela a sí mismo, Dios se da a conocer a sí mismo por su Espíritu Santo. Lo segundo es que Dios es único, ya que Dios es uno. Eso es quizá lo que
diferencia a la fe israelita de otra fe o de otras espiritualidades en el antiguo pacto, era la nación que poseía un Dios, y por eso era muy extraña ya la fe de Israel con respecto a la fe de todos los demás pueblos. Ellos poseían un Dios, ya era el Dios único. Eso no cambia en el Nuevo Testamento. ¿Ya? La revelación del Dios único en el Antiguo es la misma que del Dios único en el Nuevo. Tenemos pasajes como Juan 17:3, ¿se recuerdan? ¿Alguno de memoria lo tiene ahí o no? Que es bien conocido, ¿verdad? Juan 17:3, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, ¿verdad? Ahora sí, agarran vuelo, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, revelan a este Dios único. Y en eso, tanto los judíos como los cristianos se diferencian mucho de las demás manifestaciones de fe, que por lo general poseen muchas deidades o le atribuyen deidad a muchas cosas, que es como naturalmente se va dando la religión. Ya la religión nace en el corazón humano por una necesidad de, de tener cierto control sobre aquello que no controla. Ya el ser humano, cuando ve, por ejemplo, que la cosecha no depende de él, cuando ve que las cosechas de las cosechas depende su vida, es algo importante, pero él no puede hacer nada para que vaya bien a las cosechas, entonces crea en su mente un Dios de las cosechas, alguien a quien ofrecerle sacrificio para que las cosechas vayan bien. Eso tranquiliza la conciencia del ser humano, tranquiliza y le da cierta sensación de control, ¿verdad? Que finalmente, ofreciendo mucho sacrificio a este Dios, las cosechas van a ir bien. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos posee dioses, ya le atribuye deidad a distintos fenómenos de la naturaleza. En los tiempos de Jesús se daba algo bien particular. ¿Ya? En los tiempos de Jesús ya había avanzado un poco las sociedades, digamos, las formas de pensar, y ya estaban quedando como atrás las visiones de los antiguos dioses. Ya los dioses romanos y los dioses griegos, todos tenían historias, todos tenían seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Algunas historias de dioses griegos, de dioses romanos, ¿verdad? Que eran como, que tenían hijos con los hombres, y habían todo un montón ahí de historias que se contaban. Ya en el tiempo de Jesús, muchos hasta cuestionaban esas historias porque muchas veces los dioses eran de moralidad dudosa. Ya hacían cosas que no eran precisamente muy morales, se engañaban unos con otros, mentían unos con otros, no sé, había toda una historia, ¿verdad? Con el asunto de los dioses. Entonces, en el tiempo de Jesús, muchos comenzaron a alegorizar estas historias y empezaron a usar la alegoría. Alegorizaban la historia de los dioses antiguos para que fuera pertinente o aceptable para ese tiempo presente. Entonces había todo un conflicto en el tiempo de Jesús, tanto griegos como romanos poseían estos dioses, y la fe cristiana también fue muy extraña precisamente por creer en el Dios único, y le acarreó mucho problema al cristianismo creer en el Dios único. Los cristianos del primer siglo eran los ateos de ese tiempo. ¿Ya? Les decían, hay ataques, cuando se estudian los ataques al cristianismo, se estudian en dos tipos. Hay dos tipos de ataque. Está el ataque intelectual al cristianismo y está el ataque popular. Ya dentro del ataque intelectual está, por ejemplo, los escritos de muchos filósofos de ese tiempo que hablaban en contra del cristianismo, diciendo que era una mala copia, digamos, del judaísmo con otros elementos. Está Celso, por ejemplo, que ya les he hablado de él, ya que a Celso no lo conocemos por sus propios escritos, sino por los escritos en contra que hay de él, el contra Celso, de Orígenes de Alejandría.
Entonces, Celso, él decía, hablaba muy mal del cristianismo, él decía que era una religión falsa, y él decía que los cristianos, al no poder seducir las mentes de los intelectuales de la época, entonces el cristianismo se iba a buscar adeptos entre los ignorantes, ¿verdad? Y Celso decía, los cristianos son todo un grupo de ignorantes y a los únicos que pueden convencer es a los ignorantes, a nadie más. ¿Ya? Esos escritos intelectuales saca Celso, y Orígenes es quien le responde, ¿verdad? Y le muestra que también con argumentos muy altos intelectualmente, académicamente le responde, le refuta, y ese es los documentos que nos han llegado hasta hoy. Ese era el ataque alto, digamos, un ataque, digamos, intelectual o académico, pero también había un ataque popular, ya, a los cristianos. Y ese ataque popular decía muchas cosas terribles. Decían que los cristianos se comían los niños. Cuando los cristianos hablaban de comer sangre y beber carne, comer carne y beber sangre. Entonces fueron acusados de que en sus reuniones se comían a sus hijos. ¿Ya? A ese punto se llegó. Se les acusó de muchas otras cosas y se les acusó también de ateos. Es decir, los cristianos no creían en los dioses. Y al no creer en el panteón de dioses que ellos tenían, se estaban echando los dioses encima, ¿ya? Es decir, al no honrar a los dioses, los cristianos estaban haciendo que los dioses se enojaran. Entonces, cada cosa mala que ocurría, ¿de quién era la culpa? De los ateos, porque la fe cristiana empezó a crecer mucho. La fe cristiana empezó a hacerse importante en medio del Imperio Romano, y cuando ocurrían cosas se le atribuía a los cristianos. Faltaban cosechas, era porque los dioses se enojaron por causa de los ateos, ¿ya? Por los cristianos que no rendían honor a los dioses como debían hacerlo, que no se inclinaban ante ellos, entonces provocaban su ira. Ya finalmente Nerón les echa la culpa del incendio de Roma, ya hay ahí toda ¿verdad? Una historia de ataque al cristianismo, que no es el tema, ¿verdad? Pero para que vean los grandes problemas que se dieron por causa de creer en el Dios único, ya, por creer en un Dios, el Dios único. ¿Y qué significa que el Señor sea único, verdad? El Deuteronomio 6:4, ese verso que puse ahí, es el Shema, ¿verdad? Es conocido como el Shema de Israel. Shema significa oír. Y ese texto dice, ¿verdad? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando le preguntaron al Señor cuál era el mandamiento más importante, el Señor Jesús no se fue a los 10 mandamientos de Éxodo, de Éxodo 20, sino que el Señor Jesús se va al Shema y cita el Shema. Y dice, el principal mandamiento es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, el principal mandamiento, según Jesús aquí en Marcos, ¿verdad? Es conocer al Dios único, es comprender que Dios es único. Acá hay otros versos también para que puedan comparar, ¿verdad? Donde se habla de este Dios único, ¿verdad? Ahí está Juan 17:3 también que les mencioné, ¿verdad? El Dios único, ¿ya? Es conocer al Dios único, esa es la base de nuestra fe, ¿ya? Es lo más importante en nuestra fe es conocer al Dios único. ¿Y qué significa que Dios sea único? Esto es importante, porque hay algunos ya que podría pensar que Dios sea único significa que es una sola persona, ¿ya? Y eso vamos a ver que Dios se manifiesta después en 3 personas en el Nuevo Testamento. Y aunque sean 3 personas, sigue siendo único. Y esto es lo de repente que puede haber un conflicto entre lo que significan las palabras, ¿verdad? Y vamos a entrar al tema de la Trinidad también, a conversar un poco. Pero que Dios sea único no significa en sí que sea una sola persona. Ya no está hablando de una sola persona. Que Dios sea único significan 2 cosas ya muy importantes con respecto a Dios. Significa en primer lugar que Dios es eterno, ¿ya? Es decir, que es el único ser que no tiene principio ni tendrá final.
ya que no tiene un comienzo de vida y no tiene un fin de vida, y lo otro es que existe por sí solo. Dios es el ser que existe por sí solo, el único ser que existe por sí solo. Entonces, a este significado, ¿ya? Esto, digamos, lo que significa el Dios único, que no hay otro, ¿verdad?, que exista por sí solo, ya que exista por sí mismo. Dios existe por sí mismo, Dios existe por sí solo, no necesita de nadie para existir. Y aquí entramos al tema de la Trinidad, ¿verdad? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ya? Entonces aquí vemos la diferencia entre los dos pactos. Voy a abrir la Biblia para que la veamos. ¿Ya? O alguien que lea Juan 1:17 y 18, los dos juntos. A ver, alguien que tenga Biblia ahí cerca Amén. y nos lee a Nelia. A ver, Juan 17, Juan 1, 17 y 18, los dos juntos, y pongan la atención porque tienen mucha relación ambos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya, pongan atención aquí, esto es importante. Este verso se escribe cuando hay un cambio de pacto. ¿Ya? Este verso se escribe en el momento en que estamos pasando del antiguo al nuevo pacto. Con esa visión lo escribe Juan. Y Juan dice, ¿verdad? La ley, ¿verdad?, por medio de Moisés fue dada. ¿Ya? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Ya? Esa es la diferencia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hace este contraste que ya vimos cuando revisamos la ley y el evangelio, ¿verdad? Si captaron bien el tema de la ley y el evangelio, ya captan este contraste, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, y fíjense el detalle, dice que la ley fue dada, es como que lo entrega, ¿sí? Pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Ya? Es diferente que la expresión fue dada que vino, ¿verdad? La gracia y la verdad vinieron. Cristo es la gracia y la verdad. La gracia y la verdad no es que Dios la dio así, sino que vino, se presentó, estuvo con nosotros. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos este contraste y luego dice, a Dios nadie le dio jamás. ¿Verdad? Es decir, en la ley, en la era de la ley, a Dios nadie le dio jamás. Y eso es una revelación muy potente que hace Juan. Juan está diciendo, en los tiempos de la ley, nadie vio a Dios jamás, ¿verdad? Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fijan cómo estos dos versos funcionan juntos? Muchas veces los separamos, ¿verdad? Juan 1:17, Juan 1:18 para hablar de cosas distintas, pero está hablando de lo mismo, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto quiere decir, por Moisés, a Dios nadie le dio jamás. Pero cuando vino Jesucristo, cuando vino el unigénito Hijo, ¿verdad? Él le ha dado a conocer. Dios se da a conocer realmente, ¿verdad? Efectivamente por medio del Hijo de Dios. ¿Ya? Esta palabra es importante también, unigénito, ya que Juan cuando habla de Hijo de Dios, separa muy bien a Jesús, ¿ya? Cuando habla de Jesús como Hijo de Dios y cuando habla de los creyentes como Hijo de Dios, incluso para designar la palabra hijo, Juan ocupa palabras griegas distintas. Ya Juan ocupa huios para hijo cuando se refiere a Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Y ocupa la palabra tecnón cuando se refiere a hijos en el sentido de hijos de Dios, seres humanos que son hijos de Dios. ¿Ya? Ocupa palabras griegas distintas para que no haya confusión. ¿Ya? Ese es Juan. Ya Juan, no Pablo. Pablo usa huios para referirse a hijos de Dios humanos, pero Juan hace la separación. Ya, por ejemplo, en Juan capítulo 1, cuando dice
pero a los que le recibieron, ¿verdad? Juan 1:14, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ocupa la palabra tecnón de Dios, hijos, pero no hijos en el sentido de como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es único, ¿verdad? Juan no quiere que hayan confusiones. Juan quiere decir, este es el Hijo de Dios, el único engendrado de Dios, y este, por la fe, hace a otros hijos de Dios también, pero ocupa palabras distintas para que no haya confusión. Eso lamentablemente no lo podemos reflejar en nuestras versiones castellanas, en nuestras versiones españolas, no podemos hacer esas diferencias sutiles que hace el griego, porque no tenemos tantas palabras como ellos. ¿Ya? El griego tiene muchísimas palabras muy específicas para cada cosa en particular, por eso se le dice que el griego es el idioma de la mente, ¿ya? El hebreo se le dice que es el idioma del corazón. Entonces tenemos ahí Hijo de Dios, y esa palabra unigénito, ¿verdad? Es también importante. Hay dos personas esperando aquí, ahí está. Unigénito. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la palabra unigénito, puse aquí la descripción, dice, es el griego monogenes, el único nacido, ¿ya? Y el diccionario dice, se emplea en 5 ocasiones, todas ellas en los escritos de Juan, de Cristo como el Hijo de Dios. Y ahí aparecen los textos donde aparece. Juan 1:14, 1:18, 3:16, 3:18 y primera de Juan 4:9. ¿Verdad? En Hebreos aparece también 11:17, hablando del unigénito. ¿Ya? Entonces, para Juan, Jesús es el único engendrado por Dios. ¿Ya? Y esto es importante porque es engendrado, no es creado. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos que Cristo es el monogenes de Dios, es el único engendrado, no hay otro engendrado por Dios. ¿Ya? Cuando se habla de engendrar, quiere decir que sale de mí, que sale de mis genes, ya que sale de uno, ¿ya? Eso quiere decir engendrar, poner la semilla. Siempre a veces damos el símil, ¿verdad? De Pinocho. Ustedes conocen Pinocho, ¿verdad? Que Pinocho tenía un papá que era Gepetto. Pero en el sentido, Pinocho no era un engendrado de Gepetto, era una creación de él, ¿verdad? Él le decía, hijo era su padre, pero era una creación. Es distinto a que si Gepetto hubiera tenido un hijo de él, ya que sale de él, ¿verdad? Que sale de su interior. Entonces, el Señor nos concede a nosotros también la paternidad y el tipo de reproducción que tenemos como para mostrarnos esta realidad, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. El Hijo sale del Padre, ¿verdad? El Hijo contiene la naturaleza del Padre. Eran unos, ¿verdad? Eran uno por la eternidad, pero se distinguían concretamente. Esto es el misterio de lo que llamamos la Trinidad, ¿ya? Y no hay que darse mucho vuelta de cabeza, hay que recibir lo que la Biblia está diciendo. Juan 1:1 y 1:2. ¿Ya? Eso hay que aprendérselo de memoria porque Juan comienza su evangelio explicando ya esta relación del Padre con el Hijo, la relación de Dios, ¿verdad? Diciendo, en el principio era el Verbo, ¿ya? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ya? Esa es la mejor explicación que podemos hablar o que podemos dar acerca de la relación del Padre y su Hijo. Primero, era con Dios, hay una distinción, ¿verdad? Luego era Dios, ¿verdad? Hay unión, ¿ya? Están en una misma naturaleza, ¿ya? Participando los dos de un solo ser, pero se distinguen claramente como dos personas. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio y luego vuelve a decir con Dios. Entonces, el uno es, y esto es maravilloso ahí comparando el Shema, porque es como que si Jesús hiciera un nuevo Shema. ¿Cómo era el Shema? ¿Se acuerdan? Deuteronomio 6. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya?
Entonces, uno es, a nosotros nos es fácil de entender, ¿verdad? Uno es. Pero resulta que Jesús cambia el uno es por el uno somos. Entonces, fíjense lo que dice aquí Jesús en este texto, diciendo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Entonces, el único cambio que hay del antiguo pacto, de la revelación del antiguo pacto a la revelación del nuevo pacto, es que se pasa del uno es al uno somos. Ya, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Acá Jesús viene a decir, yo y el Padre, uno somos. ¿Ya? Es decir, existe una unidad, no se quiebra la unidad que se reveló en el antiguo pacto, pero ahora se avanza más, se profundiza más en Dios para ver que aunque hay una unidad en Dios, Dios no está solo. ¿Ya? Soy yo y mi Padre, dice el Señor. Hemos existido por siempre, desde la eternidad. Padre, dice Juan 17, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese. ¿Verdad? Entonces, en torno a la Trinidad se han levantado un montón de teorías, ¿verdad? En las que podemos distinguir dos extremos. ¿Ya? En un extremo tenemos a los unitarios, ¿verdad? En los unitarios que a veces despectivamente se les llama solo Jesús. Ya no sé si han escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Pero solo Jesús es un término que se les acuñó, no es el término correcto, ¿verdad? Unitarismo sería un término correcto, donde los unitarios exceden, digamos, o sobrepasan la Biblia con respecto a la unidad, enfatizan tanto la unidad entre las tres personas que las tres personas se funden y ya no se distingue una de otra. ¿Ya? Para los unitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la manifestación de una misma persona, la manifestación de un mismo ser. Entonces, cuando un unitario explica la Trinidad, él les va a decir que Dios es como el agua, que puede estar en estado líquido, gaseoso o estado sólido, ¿verdad? Pero es la misma agua, que está como hielo, luego como líquido y luego como gas, ¿verdad? Eso es la explicación de un unitario. No la den ustedes, pues no digan, no, esa explicación yo la escuché en Berea, ¿verdad? No. Después nos acusan de unitarios a nosotros, ¿no? Los unitarios no creen en la Trinidad, ya básicamente ellos niegan la Trinidad porque enfatizan mucho esta unidad que aparece en la Biblia que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la enfatizan al punto de ya no distinguir las personas, sino que se muestran como solo como oficios, ¿ya? Como modos. Por eso también a los unitarios se les llama modalistas. ¿Ya? Si escuchan por ahí de repente, ¿verdad? No, estos son modalistas, quiere decir eso, que entienden que Dios opera en tres modos distintos. Es decir, que en una ocasión Dios puede actuar en modo Padre, ¿ya? Y el mismo Dios puede actuar en modo Hijo y luego en modo Espíritu Santo. Hay algunos incluso que dicen que Dios operó en modo Padre en el Antiguo Testamento, operó después en modo Hijo cuando Jesús vino a la tierra y operó en modo Espíritu Santo una vez que Jesús fue ascendido. ¿Ya? Tenemos que entender los problemas que tiene esto, ¿ya? Porque choca mucho con la Biblia, ¿verdad? El problema es que este planteamiento, ¿verdad?, del unitarismo pega mucho con muchos pasajes, tiene problemas por todos lados porque no podemos entender cómo Jesús ora al Padre, por ejemplo. ¿Ya? Jesús ora a su Padre y nos está orando a sí mismo. Ya claramente hay una distinción cuando Cristo ora a su Padre, entre él y el Padre, llegando al punto, ya aquí Getsemaní es el punto más álgido, ¿verdad?, de toda esta distinción que hay entre el Padre y el Hijo. Cuando el Hijo dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, hay dos voluntades en conflicto y una voluntad se somete a la otra. Entonces, claramente estamos hablando de dos personas distintas, ¿verdad? De dos personas que se distinguen, de dos personas que tienen voluntad independiente y que incluso estas voluntades pueden chocar en algún momento, pero que vemos que la voluntad del Hijo se somete a la voluntad del Padre, ¿verdad?
Cristo habló del Padre como uno mayor que él. Él dijo, el Padre es más grande que yo, ¿verdad? Él vino a darle gloria al Padre. Él no habló del Padre como un igual a él, ¿ya? Y esto es lo que, lo que siempre nos sacan en cara los testigos de Jehová. ¿Ya? Los testigos de Jehová les encanta levantar lo que se llama espantapájaros. Ya ellos levantan, ¿verdad? Porque dicen que nosotros decimos algo que no decimos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se metieran al Zoom de una clase de los testigos de Jehová, por ejemplo, entonces en las clases de los testigos de Jehová ellos dicen, lo que pasa es que los evangélicos piensan que Jesús es igual al Padre. Entonces sacan todos los versos donde claramente Jesús no es igual al Padre, donde el Hijo dice el Padre es más grande que yo, donde se somete a la voluntad del Padre, donde habla del Padre como uno más grande, de quien viene, ¿verdad? Provengo del Padre y al Padre regreso, donde dice que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos, etcétera, ¿verdad? Hay muchos versos donde vemos esa distinción. Entonces, los testigos de Jehová dicen, los evangélicos dicen que el Padre es igual al Hijo. Entonces ellos salen de sus reuniones convencidos de que nosotros estamos totalmente equivocados y que no leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces nos pasan un folleto a veces, ¿verdad? Ahí tienen un folleto que se llama ¿Es igual Jesús al Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Y donde pelean con un espantapájaro, digo yo, porque ellos mismos levantan ese espantapájaro y pelean contra él, pero no dicen en verdad lo que nosotros enseñamos, ¿ya? Porque los evangélicos, la mayoría estoy diciendo, no sacando a los unitarios, ¿verdad? No enseñamos que Cristo sea igual al Padre, ya que sean lo mismo, ¿ya? Es decir, el unitarismo o el modalismo es un sector muy reducido de todo el ámbito evangélico, principalmente algunos grupos pentecostales son unitarios o modalistas, pero no es el general, no es la gran cantidad de creyentes los unitarios. Entonces, como les digo, los testigos de Jehová pelean contra eso. En un lado, como les digo, tenemos a los unitarios que funden tanto a las tres personas que las hacen una, y en el otro extremo, ¿ya? En el otro extremo tenemos a los que ven que en los que niegan la divinidad de Cristo, como los testigos de Jehová principalmente, ya donde ellos enfatizan tanto la distinción entre las personas que dicen que no son lo mismo. Entonces, para ellos, para los que están al otro lado, al otro extremo, entonces ellos dicen que Dios es el Padre, ¿verdad? Que el Hijo es el primer creado. Incluso algunos lo confunden con el arcángel Miguel y dicen que este Jesús fue el mismo arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo es una fuerza, un tipo de fuerza. Ellos le llaman una fuerza activa, algo que opera en los creyentes, ¿verdad? Como que viene de Dios, pero que no es una persona en sí. ¿Ya? Entonces, estas son como los extremos de la enseñanza acerca de Dios, para que tengamos un panorama así bien amplio, ya de la teología de Dios, de lo que se cree de Dios en el cristianismo. En un extremo tenemos a los modalistas, ya que enfatizan la unidad, y en el otro extremo tenemos los que hacen una separación total de Cristo el Padre y el Espíritu Santo, donde ven a Cristo como un ser creado, ya como un ser que fue en algún punto del tiempo creado por Dios. ¿Ya? Entonces, esto se discutió, se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, es una de las primeras grandes discusiones, es lo que se discute en el Concilio de Nicea, ya el año 300, porque cuando Constantino tiene esa visión, bueno, esa supuesta visión, ¿verdad? Cuando gana la batalla en el puente Milvio el año 300 y algo, entonces él decide que todo el imperio romano ahora va a ser cristiano. Ya la verdad es que hay, incluso en los libros de historia aparece ahí que eso fue una movida, no fue una cosa de fe del emperador, de Constantino, sino que fue una forma de compactar el reino, porque el reino se estaba haciendo agua por todos lados, el imperio romano se estaba viniendo abajo,
y de alguna manera él quiso usar, los libros de historia dicen, quiso usar al cristianismo como el cemento de su imperio. Es decir, quiso unificar a su imperio por medio del cristianismo, porque el cristianismo se había extendido muchísimo por todos lados, y ahí Constantino vio una posibilidad de unir por la fe al imperio romano. Entonces Constantino claramente declara todo el imperio cristiano, desaparecían en ese momento de un día para otro todas las persecuciones a los cristianos. Imagínense la alegría que había entre ellos, ¿verdad? Es como cuando algunos dicen Chile para Cristo, se imaginan, ¿verdad?, que el presidente haga una declaración y diga desde ahora Chile es cristiano, ¿verdad? Pero la historia nos enseña que así no funciona la cosa. Que por más que un presidente diga toda mi nación es cristiana, no es así. El cristianismo no es, ¿verdad? No se da por decreto, ¿verdad? Es algo que nace por la fe en el corazón de cada individuo, ¿verdad? De cada persona, por inspiración y por la revelación de Cristo en ellos. Pero Constantino claramente no sabía eso, él tenía la idea de su religión, ¿verdad? De la que venía. Ellos conquistaban, y desde cuando conquistaban una tierra nueva, todos tenían que creer en los dioses que creían los romanos. Esa era la forma. Pero ahora Constantino hace una jugada y dice, ahora nuestro Dios va a ser el Dios Cristo, el Dios de los cristianos, para todo el imperio. Los cristianos se sintieron aliviados porque acaban las persecuciones, ya no hay, son reconocidos ahora. Pero Constantino ve que hay problemas en el cristianismo y que hay divisiones en el cristianismo. Y con divisiones el cristianismo no le servía a Constantino, ¿verdad? Porque no puede usar como cemento algo que está dividido entre ellos. Entonces, la primera cosa que se dio ahí fue con respecto a la divinidad de Cristo, ¿ya? Habían algunos que negaban la divinidad de Cristo, que decían que Cristo era un ser creado, y había otro grupo que decía que que Cristo era divino, que procedía de Dios. Y ahí es donde se cita el primer concilio, ¿ya? Que el primer concilio no fue dado por los mismos cristianos, o sea, no fue iniciativa de los creyentes, ¿ya? Fue iniciativa del Imperio Romano. Así que eso hay que poner ojo también, ¿ya? Que nosotros a veces tomamos un mal espíritu cuando atacamos a otros grupos que no creen exactamente como nosotros, ¿ya? Y eso va como una lección histórica, que antes del concilio de Nicea convivían grupos que no pensaban o que no tenían algunas diferencias en cuanto a la fe, pero podían convivirlo más bien, ¿ya? Sin estarse peleando, ni atacando, ni diciendo que el otro era hereje, ¿ya? Pero ahora tenemos mucho de eso, ¿ya? Que si tú crees un poco distinto a mí, o si llevas la fe de una manera un poco más diferente, entonces inmediatamente eres mi enemigo. Ya te volviste un hereje, andan diciéndole hereje a cualquier cantidad de gente por las redes, por cualquier pequeñez, ¿ya? Pero como les digo, fue Constantino el que quiso que se pusieran de acuerdo, ¿ya? Y el que empezó a decir, porque en Nicea ganó la Trinidad, se hizo el escudo de la Trinidad y se apareció la Trinidad como concepto teológico, ¿ya? Por eso la Trinidad no es palabra bíblica, sino que es un concepto teológico acuñado de que se dieron cuenta en ese concilio, la mayoría estuvo de acuerdo que la Biblia daba a conocer a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres, ¿verdad?, eran parte del Dios único. Entonces le dieron un nombre teológico a eso, y ese nombre fue Trinidad. ¿Ya? La Trinidad no es una palabra bíblica en sí, es un concepto teológico que se acuñó en ese tiempo. Y lamentablemente a los que no estaban de acuerdo con la Trinidad los persiguieron, porque ese era el espíritu del Imperio Romano. El que no está de acuerdo se persigue, ¿ya? Se expulsaron, ¿ya?, a los que no eran trinitarios, y pobre del que no era trinitario porque lo iban a perseguir. Los arrianos eran los que no estaban de acuerdo con la Trinidad. Constantino después vaciló en todo caso, ya muchas veces se fue después para el lado de los arrianos, luego volvía para el lado de los trinitarios, y ahí anduvo dando algunos tumbos porque lo que él quería era que todos estuvieran de acuerdo. Ese era finalmente lo que él deseaba, pero no lo pudo lograr nunca.
¿ya? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya? Este es un texto, primera de Juan 1:7, ¿ya? Donde también habla hay varios textos que nos hablan de la unidad de estas tres personas, ¿ya? Cuando Jesús manda bautizar, por ejemplo, ya dicen bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego todos bautizan en el nombre de Jesús, entendiendo que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? La fórmula trinitaria de Pablo para bendecir. Pablo bendecía, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es decir, al dar esa bendición, ponía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a un mismo nivel, como los que bendicen, ¿ya? Si Pablo hubiera pensado de que solo el Padre era Dios y Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, son inferiores, no los hubiera puesto en el mismo lugar al momento de bendecir. Y al primero que nombra es a Jesucristo, ni siquiera es a Dios. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esta es la fórmula de bendición que da o que acostumbraba el apóstol Pablo a dar en sus cartas. Entonces, la Trinidad, aunque la palabra no aparece en el Nuevo Testamento, sí claramente está manifestada la enseñanza, ¿verdad?, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables, no trabajan separadamente, tienen una unidad muy fuerte, una unidad, digamos, trascendental, no solo unidad en propósito, sino unidad en naturaleza. ¿Ya? El testigo de Jehová, cuando vaya a su casa, le va a decir, sí, tienen unidad, pero tienen unidad en propósito, ¿verdad? Él les va a decir, así como yo con mi hermano podemos tener un mismo propósito y tenemos una unidad en propósito, ¿ya? Pero la unidad que se muestra en el Nuevo Testamento no es solo de propósito, ¿ya? Es una unidad de naturaleza, ¿verdad? Es una unidad trascendental. Por eso es el engendrado, el monogenes de Dios, la unidad de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, quiere decir que son inseparables. El Padre no hace nada sin su Hijo y el Hijo no hace nada sin el Padre. ¿Ya? Para entender un poco esta unidad podemos recurrir a Cristo y a la Iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia entra en esta Trinidad. ¿Ya? La Iglesia entró en la Trinidad. Cuando en Juan 17 Jesús dice, Padre, que así como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno en nosotros. ¿Ya? Entonces, los creyentes hemos entrado en Cristo. Fíjense, esto es maravilloso de meditar. Nosotros, al creer en Jesús, entramos en Cristo y entramos en esta Trinidad. Entramos en una relación trinitaria con Dios. Y ya vamos a ver que la relación trinitaria tiene ciertos aspectos muy hermosos de considerar. ¿Ya? Es una relación que el hombre, el ser humano, no conoce. Entonces, imaginen Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia no son lo mismo, ¿verdad? Distinguimos claramente, este es Cristo, esta es la Iglesia, pero son uno, ¿ya? En el sentido de que tienen una misma naturaleza, al punto que Jesús dice, ¿verdad?, que la Iglesia es su cuerpo, ¿verdad? El apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, ¿verdad? La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Dios le dio a la Iglesia por cabeza a Jesús, armando este cuerpo místico, se le llama el cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia, ¿verdad? Entonces somos uno con Cristo, tenemos una unidad no solo de propósito, sino de naturaleza. Estamos unidos a Cristo por la fe. Hemos renacido por la palabra del Evangelio y estamos unidos a Cristo. Entonces, la mejor forma, yo creo, de entender esta unidad es considerar al mismo Cristo y a la Iglesia, ¿verdad? Es una experiencia que es más cercana para nosotros. ¿Ya? Cabeza y cuerpo se pueden distinguir también, pero no pueden separarse, ¿verdad? Ustedes también pueden distinguir a su cuerpo de su cabeza, pero no pueden separarla, ¿verdad? No pueden decirle a la cabeza que haya la reunión y que su cuerpo quede descansando. Son inseparables. De esa manera, padre e hijo son inseparables. Nunca vemos al padre actuando solo, ¿ya? Y nunca vemos al hijo actuando solo.
Juan es impresionante cómo Jesús habla y dice, las palabras que les hablo, mi Padre me mandó a decírselas. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre, ¿verdad? La gloria que recibí es la gloria que yo les he dado. Todo se lo atribuye al Padre. En Juan 17, Jesús dice, ahora ellos han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Es decir, todo lo que tengo, dice Jesús, es algo que el Padre me otorgó, que el Padre me dio y yo se las estoy concediendo a ustedes. Yo como el Padre somos uno, así voy a ser uno yo con ustedes también. Mi Padre en mí y yo en vosotros para que seamos perfectos en unidad. Esas son las palabras de Jesús. Y el último verso del capítulo 17 es maravilloso. Dice, para que el amor, ¿verdad?, con que me has amado esté en ellos, ¿verdad? Y yo en ellos. Entonces, así como el Padre está en el Hijo y el Hijo en nosotros, así también el amor que el Padre le tiene al Hijo ahora está también. El mismo amor que el Padre le tiene al Hijo ahora está en nosotros. Hemos entrado en una relación de amor con Dios, en esta relación trinitaria que es básicamente una relación de amor. El cuerpo es uno, dice aquí, como para ayudar a la comprensión. Dice, y aunque puedo distinguir perfectamente carne, huesos y sangre, y aún estudiar cada elemento por separado, es imposible en la práctica separarlos, ¿ya? Si los separamos, se muere todo, ¿ya? Así la Trinidad no puede separarse. La Trinidad es la unidad indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles, no pueden dividirse, no pueden separarse. Ya mantienen una misma naturaleza desde siempre y por siempre. Por eso son el Dios único. El Padre es la sustancia de Dios, le llamamos, que, ¿verdad?, es como el diseñador, es como el que planifica todo. Del Padre nace la voluntad, toda voluntad nace del Padre. No vemos que el Hijo o el Espíritu Santo hagan cosas por sí solos, sino que someten su voluntad al Padre. Entonces, del Padre es quien nace la voluntad y el Hijo es quien ejecuta esa voluntad. Al Hijo lo vemos como un ejecutador, como alguien que realiza la voluntad del Padre, ¿ya? El Hijo es como un constructor, dice aquí, que ejecuta la voluntad del Padre, ¿verdad? Se hizo carne, vivió entre nos, murió, resucitó y fue llevado al cielo como el Hijo del Hombre. Él es la imagen de Dios, ¿ya? Eso también lo vamos a mirar con más detenimiento un poco más adelante. ¿Qué significa esto de la imagen de Dios? Que también es una historia de controversias, pero el Hijo es la imagen de Dios. Esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y que sea la imagen de Dios significa que es la forma en que podemos conocer a Dios, la forma en que podemos ver a Dios. ¿Se acuerdan de Felipe? Cuando Felipe le dice a Jesús, le dice, muéstranos al Padre y estamos listos, ¿verdad? Solo eso te pido, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde con una cosa muy, ¿verdad?, con un enigma, ¿verdad? Y le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. Entonces, no te digo que si me ves a mí, ves al Padre. Es decir, él está diciendo, yo soy la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos capítulo 1 también, ¿verdad? Él es lo visible de Dios. Y a Dios se da a conocer a sus criaturas por medio de su Hijo. De esa manera. Entonces, el Hijo es la imagen de Dios. Y el Espíritu Santo aparece proveniendo de Dios. Y ahí esa es la principal diferencia entre Cristo y el Espíritu Santo. Que Cristo en un tiempo histórico se separa del Padre para tomar cuerpo, ya para nacer en el vientre de una mujer. Y el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo viene del Padre a los creyentes, ¿verdad? De forma directa, viene a ellos, habita en ellos, mora en ellos, trae las riquezas de Dios, da testimonio acerca de Dios,
pero no toma un cuerpo físico como el Hijo. ¿Ya? El Hijo toma carne, ¿ya? El Hijo toma un cuerpo. Y vamos a ver que más adelante que esto de que el Hijo tomara un cuerpo ya estaba predestinado, estaba diseñado, esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se crearan todas las cosas. Ya algunos piensan que Jesús se encarna solamente por causa del pecado de Adán, ya que Jesús toma cuerpo solo porque el ser humano pecó y había que rescatarlo. ¿Ya? Pero vamos a ver que la motivación del Hijo de encarnarse trasciende nuestro pecado. Él no se encarna solo por nuestro pecado. Él se encarna para glorificar al Padre. Era algo que ya estaba planificado desde la eternidad. Por eso se le llama en Apocalipsis a Cristo aquel cordero, ¿verdad? Que se dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, cuando se estaba formando el mundo, este hijo, este verbo, ya estaba destinado a tomar un cuerpo y estaba destinado a ser inmolado, ¿verdad? Vamos a ver que no fue que Dios obligara a pecar a Adán, no fue que él tuviera preparado el pecado de Adán, sino que en el caso que Adán pecara, Cristo tenía que morir como el pecador en su lugar. ¿Ya? Eso es, la gracia estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Ya lo vamos a ver más adelante, solo para que lo vayan agarrando, lo vayan ahí meditando un poco, digiriendo. Pero la venida de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, tiene digamos, una motivación mucho más grande que solo venir por causa del pecado del hombre. ¿Ya? Es anterior al pecado del ser humano. El Espíritu Santo entonces viene, es enviado para glorificar al Hijo, da testimonio de él, lo defiende, mantiene su obra, que es la voluntad del Padre. Vino a habitar en los creyentes que fueron salvados por la voluntad de Dios y la obra del Hijo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ya tenemos que partir por Jesús. ¿Ya? Eso es en primer lugar, por las palabras de Jesús. Jesús es quien da a conocer al Espíritu Santo, quien lo presenta. Cuando ustedes toman un libro ya de teología, la mayoría de los libros que hablan del Espíritu Santo parten por el Antiguo Testamento. Parten diciendo, hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y luego de ahí pasan para adelante, llegando después a Jesús y a los apóstoles. Pero hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hay que tener mucho ojo, ¿ya? Y mucho cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma palabra para espíritu en el Antiguo Testamento sirve para ángel, sirve para demonio, sirve para soplo, sirve para un montón de cosas. Es la palabra ruaj del hebreo, y la palabra ruaj no solo significa espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando dice ruaj Elohim, ya no siempre significa Espíritu Santo. Ya muchas veces habla de los ángeles como el ruaj Elohim. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento no hay una definición concreta del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, muchas veces está hablando de un ángel, ya está hablando de un enviado. ¿Ya? Así que por eso hay que ponerle ojo ahí, y lo más recomendable para partir con el estudio del Espíritu Santo es irnos a Cristo directamente, porque Jesús es quien nos presenta el Espíritu Santo, ¿verdad? Particularmente hay que irse al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, Juan presenta al Espíritu Santo en su naturaleza, como quien es Él. Ya Pablo habla más de los efectos del Espíritu Santo, como los frutos del Espíritu Santo, o como la obra del Espíritu Santo. Sinelí, dime nomás. Así que entonces podríamos hablar que en el Antiguo, o sea, podríamos decir que en el Antiguo Testamento bueno, como dices tú, que el Espíritu Santo es como difícil de ver dónde aparece. Entonces, ¿cómo obraba el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o la gente, cómo se movía? ¿Era en obediencia solamente? ¿O cómo se inspiraba a las personas? ¿Aparece algún Vemos, texto donde sí, habla de...? sí.
Lo más seguro, por ejemplo, de cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es cuando éste inspiraba a los profetas. Ya cuando el Espíritu Santo o dice, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios sobre tal profeta y este profetiza y este habla inspirado, ahí lo más probable es que se trate de nuestro Espíritu Santo, del que conocemos nosotros. ¿Ya? En otras circunstancias es más probable que hable de un ángel, pero como te digo, hay que ver ahí caso a caso, diferenciar, no podemos asegurar una cosa. ¿Ya? Por ejemplo, cuando habla del Espíritu de Dios que se apartó de Saúl, y dice, luego vino otro espíritu, dice un espíritu malo de parte de Dios, que atormentaba a Saúl. Entonces, claramente nosotros decimos, ese espíritu malo de parte de Dios no va a ser nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo como lo conocemos nosotros nunca es malo con respecto al hombre, ¿verdad? Ni le hace mal. Pero ahí en el Antiguo Testamento tenemos un Ruach Elohim malo de parte de Dios, ¿ya? Un espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl, y ese espíritu bueno que se fue, lo más probable es que también sea un ángel, ¿ya? Y lo vamos a ver cuando veamos el tema de los espíritus de seducción. Ya lo más probable es que el ángel que ministraba a Saúl sale para que, ¿verdad? Para que ahora entre a escena otro que estaba en contra. ¿Ya? Pero esa es más o menos la figura. ¿Ya? Ahora cuando viene a inspirar a los profetas, ¿ya? Ahí sí podemos decir si este tiene que ser el Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo inspiró a los profetas. ¿Ya? El autor de Hebreos dice, cuando cita al Antiguo Testamento, el autor de Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, claramente ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ya lo dice 1 Timoteo también, el verso que vimos, ¿verdad? O 2 Timoteo 3:16 creo que es, cuando dice que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ahí claramente es el Espíritu Santo que conocemos nosotros como la persona de Dios. ¿Ya? Pero es Jesús quien da a conocer al Espíritu Santo en primer lugar. ¿Ya? Principalmente en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan. Esos 3 capítulos son claves. ¿Y cómo nos muestra el Espíritu Santo? Como el Espíritu de verdad, como el otro consolador, ¿ya? El alos paracleto. El otro consolador, esa expresión, otro consolador, es el griego alos paracleto. Alos significa uno igual. O sea, perdón, significa otro igual. Por eso se traduce como otro. Es otro consolador. ¿Ya? Pero es otro de la misma naturaleza. ¿Ya se acuerdan que le dije que en el griego habían palabras para cada cosa? ¿Verdad? Hay 2 palabras para otro en el griego. ¿Ya? Para otro igual o para otro diferente. ¿Ya? Entonces está la palabra alos para hablar de otro de la misma categoría y está la palabra hetero para hablar de otro de distinta categoría. ¿Ya? Entonces no se dice heteroparacleto, ¿ya? Como otro consolador de una naturaleza diferente. Se le dice alos paracleto. Otro consolador, pero otro de la misma naturaleza. Jesús dice, ¿verdad? Vendrá alos paracleto, vendrá otro consolador, ¿verdad? Y esa palabra traducida como consolador es la palabra paracletos, que significa alguien que viene al lado, ¿verdad? Que viene a pararse al lado, ¿verdad? Paracletos significa, es una palabra compuesta, para significa al lado de, ¿verdad? Como paramédico, el que está al lado del médico, o paradocente, el que está al lado del docente, ¿verdad? Para es al lado, y de caleo, ¿verdad? Que significa como defender, enfrentar. Entonces, el paracleto es uno que viene al lado a defender. Y en ese sentido, Cristo es nuestro paracleto. Ya Cristo es nuestro paracleto porque Él vino, se puso de nuestro lado y nos defiende. Ya en ese sentido, Cristo es nuestro paracleto. Y ahora Cristo, que Él se va, Él dice, viene a los paracletos, viene otro defensor, abogado. Ya esa palabra paracletos se traduce como abogado creo que es Primera de Juan, ahí no estoy seguro, ahí se me fue el texto pero es cuando dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya esa palabra abogado es la misma que se usa cuando se traduce como consolador. Ya es la palabra paracletos, ya que significa abogado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí, ¿verdad? El pastor Juan tiene el interlineal,
¿verdad? Griego español ahí lo está usando para que lo ¿verdad? Verifique al tiro ahí, ¿verdad? A los paracletos, ¿verdad? Otro consolador. Abogado tenemos para con el Padre, paracletos tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Jesús es el Espíritu de verdad, el Espíritu, el otro consolador, el a los paracletos, uno que viene a glorificar a Cristo, uno que viene a dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, Él viene a dar testimonio de mí, y el que nos da a conocer todas las cosas, ¿verdad? Él les recordará acerca de mí, y Jesús dice, y les mostrará las cosas que han de venir. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, lo vemos en la Escritura decidiendo. Luego el apóstol Pablo, cuando habla del Espíritu Santo, él dice, el Espíritu reparte los dones como él quiere. También se dice, el Espíritu Santo escuchará al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y o traerá y se lo manifestará a ustedes. Tomará de lo mío, dice Jesús. El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un mediador, es también uno que intercede por nosotros. Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Es uno que nos ayuda también en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es persona porque tiene voluntad independiente, decide, ¿verdad? Y también siente. ¿Ya? Siente porque el mismo Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Ya dice, no apaguen al Espíritu Santo, y también dice, no vayan a entristecer al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones, se entristece, el Espíritu Santo tiene voluntad, reparte dones como él quiere. El Espíritu Santo se muestra y se revela en el Nuevo Testamento como una persona con la cual podemos tener comunión, el cual nos enseña. Pedro le llama la unción del santo, ya haciendo la figura de la unción con aceite en el Antiguo Testamento, diciendo que, miren, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, dice Pedro, porque la unción misma que está en ustedes les enseña. ¿Ya? Esta unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? No la unción como algunos predican, la unción como algo mágico o como algo místico, ¿verdad? Que de repente cae. No, la unción se refiere a eso. Pedro habla la unción como la presencia del Espíritu Santo que te enseña acerca de Jesús, ¿verdad? Que te da testimonio de Jesús, que te recuerda las palabras de Jesús, que te guía, te alumbra, te dirige, te inspira. Es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Fíjense que el Jesús cuando se va, él dice, me voy, pero volveré a vosotros. Ya, ese volveré a vosotros habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Él trae a la divinidad y la hace habitar en nosotros, y nosotros nos constituimos en un templo de Dios, producto de esa habitación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la Trinidad y el nombre de Dios, lo que ya les dije, ¿verdad? Con respecto a que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? El nombre de Jesús es el nombre del Padre, que fue entregado al Hijo y dado a conocer por el Hijo, y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús a recordarnos ese nombre, a que la gente tenga salvación por ese nombre. ¿Ya? Entonces, definimos bien, ¿verdad? Las personas de la Trinidad. Dios se revela en tres personas. Dios está revelado en tres personas inseparables, que no trabajan nunca separadas, que trabajan unidas, que no pueden separarse, digamos, pero que se distinguen claramente con su propia voluntad, con sus propias emociones, y que tienen una relación de amor mutuo. Es decir, fíjense, estos son como tres personas que de alguna manera danzan entre ellas. Ya, mírense, justo no, tengo un spinner aquí. Esto no estaba preparado esto. Ya estaba jugando recién con un spinner, ¿verdad? Pero es como, ¿verdad? Tres, ¿verdad? Que danzan entre ellos. A esta danza se le puso un nombre en la antigüedad, los primeros cristianos.
¿verdad? Les he enseñado de esto, ¿verdad? Algunos también, que se dieron cuenta los primeros creyentes que el Hijo estaba sometido al Padre y defendía. Ustedes saben cómo el Hijo defendió al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él dijo, contra mí pueden decir lo que se les ocurra, pero ay del que diga algo contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, métanse conmigo, lánceme piedras a mí, azótenme a mí, pero no al Espíritu Santo. Contra él no pueden hablar. Así lo defendió. O sea que es como si el Hijo, ¿verdad?, se entregara al Padre y defendiera al Espíritu Santo, se pusiera a él delante, ¿verdad?, para recibir las balas, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, no hablará de sí. Es decir, el Espíritu Santo no se promociona a sí mismo, habla de Cristo, habla bien de Cristo, nos guía al Padre. Y el Padre, a su vez, le da todas las cosas al Hijo. Es decir, son tres que se aman, ¿verdad? Son tres como que danzaran juntos, ¿verdad? En una danza armoniosa. A esa danza, los primeros cristianos le dieron un nombre, ¿ya? Ese nombre es pericoresis. Es un nombre bien extraño, ¿verdad? Un nombre difícil de decir. Lo pueden anotar ahí para que lo tengan, ¿verdad? Pericoresis significa, es como una danza en círculo, ¿verdad? Como que cada una de las personas de la Trinidad se entrega por las otras, ¿verdad? Y se aman unas con otras. Y es un tipo de danza, ¿ya? Por eso ellos le entendieron así, por eso le pusieron ese nombre, pericoresis, para hablar de la relación trinitaria, de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo maravilloso de esta danza eterna, ¿verdad? Porque es una danza eterna que es antes de los tiempos, ¿verdad? Antes de todo lo creado, ellos danzaban, ellos se amaban unos a otros en un amor que nosotros no podemos llegar a comprender. Y lo maravilloso de esto es que nosotros hemos entrado al baile, ¿ya? Cuando Cristo viene, cuando Cristo muere y resucita por nosotros, es como si él, experto bailarín, ¿verdad?, que ha bailado la pericoresis por toda la eternidad, ahora nos ha extendido la mano y ahora le ha dicho a la humanidad, ahora quiero danzar con ustedes. Ahora quiero que ustedes entren en esta relación. Y esta relación es de entrega mutua y de amor mutuo. Por eso, mis amados, cuando el Señor nos pide algo, el Señor nos pide y nos dice, que yo sea el primero en sus vidas. ¿Ya? Eso no es algo egoísta, es así como Él se relaciona. Dios se relaciona así, Dios no conoce el egoísmo en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos danzar con Dios, ya usando esta expresión, tenemos que hacerlo a Él lo primero de nuestra vida. Y Él nos hace lo primero a nosotros también. Así es como se baila. Nosotros entregando todo a Él y Él entregando todo por nosotros, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que Él dio el primer paso. Él vino y se entregó completamente por nosotros. Dio el primer paso de baile para que nosotros lo siguiéramos, ¿verdad? La fe es seguir el baile, es seguir el paso a Cristo, ¿verdad? Es darse cuenta que Cristo ha dado todo por mí y ahora yo respondo. ¿Cómo? Dando todo de mí para Él, ¿verdad? Haciéndolo a Él lo primero en mi vida, dándole todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi corazón, mi mente, que todo se proyecte a Él, que todo tenga sentido en Él, que la misión de mi propia vida sea la misión de Él, ¿verdad? De esa manera me entrego como Él se entrega por mí y se me fue ya la onda. La pericoresis tiene lugar. Esta danza comienza a funcionar, ¿verdad? De forma maravillosa, comenzamos a recibir de Dios. Mientras más entregamos, recibimos más y podemos entrar en esta relación de amor que Cristo ya está acostumbrado a ella. Él se ha relacionado así desde antes de los tiempos, ¿verdad? Somos nosotros los que nos cuesta relacionarnos así con Dios, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que son muy torpes para bailar, ya que nunca dan el paso, que quieren que Dios les dé, pero ellos no dan nada, ¿verdad? Entonces se quedan ellos ahí con los dientes apretados, queriendo recibir nomás, ¿verdad? Y ellos no entregan, ellos no dan, ellos no ceden, entonces no saben bailar, ya no se produce ese amor, eso que se disfruta de la vida cristiana, y por eso siempre llevan una vida cristiana sufriente, malograda, de carga más que de disfrute. ¿Ya? Pero la vida cristiana, mi amado, es para disfrutarla, es para tener una relación hermosa, preciosa con el Señor, para danzar con Él en esta danza de amor mutuo y eterno
y es lo que cómo nos vamos a relacionar con Cristo, cómo nos vamos a relacionar con Dios y entre nosotros también por toda la eternidad. ¿Mm? Así que con esta palabra terminamos la clase, ¿verdad? Clase número 1 de 3 seres espirituales. En la siguiente nos vamos a centrar ya más en cada uno. Viene el tema de los ángeles después y del hombre. Entre medio vamos a ver el tema de los demonios, espíritus de seducción y todo eso también antes de terminar el semestre. Ya el tema de la demonología, que también es un tema muy ahí fuerte, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí lo puso Juan ahí directo del interlineal. Perfecto. Mis amados, estamos concluyendo entonces la clase número 8. Voy a detener ahí la grabación.